Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que estemos conectados hoy, que hemos apartado este tiempo para meditar en el mensaje de la palabra de Dios. Si tú estás dispuesto hoy a recibir bendición, ora conmigo. Di amén a esta oración en la cual vamos a pedir al Señor que nos permita estar atentos, porque Él nos quiere hablar, Él nos ama de una manera que nosotros no podemos aún entender. Su amor es tan grande, su amor es grande. Padre, gracias en esta hermosa tarde. Gracias porque este es el día que tú escogiste para bendecirnos. Nos has bendecido, Dios, con tu tiempo, con tu presencia en este tiempo, en esta hora que nos has permitido, Espíritu Santo, disponer nuestro corazón para estar aquí. Te damos gracias porque ahora vamos a recibir tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, que esta palabra traiga consejo a nosotros, traiga confirmación, traiga compromiso, traiga afirmación, Señor, nos afirme, nos confirme delante de ti. Háblanos, Dios, a través de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y los redimidos dicen, amén. Y los que aman al Señor dicen, amén. Ven, Señor, aquí está nuestro corazón. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en la palabra de Dios. Hay un episodio muy hermoso ahí en el Evangelio de Juan. Los invito a que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a estar viendo esta palabra, Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 46. Vamos a estar meditando en este mensaje. Este mensaje es muy conocido en el ambiente. Los predicadores, las iglesias, lo hablan mucho. El tema se refiere a Lázaro, a la familia de Dios. Lo han llamado de muchas maneras este sermón, pero inclusive el evangelista puso como título a este capítulo, Muerte de Lázaro. En este capítulo lo ha dividido el evangelista en 3 secciones. La primera de ellas propiamente, pues la muerte de Lázaro. Después, la segunda sección, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. La tercera sección se refiere directamente a la resurrección de Lázaro. Y la última sección, esa no la vamos a tocar, solamente los primeros 2 versículos, que habla sobre el complot para matar a Jesús. Entonces aquí en este pasaje podemos ver con claridad los personajes principales. Son esta familia de Betania, esta familia que el Señor Jesucristo con sus apóstoles frecuentaba mucho. Dicen los historiadores que Betania estaba en un lugar muy puntual, era un lugar estratégico en el cual el Señor Jesús con mucha frecuencia pasaba, descansaba, recobraba sus fuerzas. Estos tres hermanos, eran grandes amigos no solamente del Señor Jesucristo, sino también de sus apóstoles. Y lo vamos a ver, ellos seguramente eran una familia muy acomodada porque pues eran 12 los apóstoles y con frecuencia los recibían. A veces cuando vienen familias y nos visitan, son 3, 4, pues nos complican un poquito la vida. Ahora ellos eran 12 y nuestro Señor Jesucristo 13. Pero otro tema importante que es necesario que reconozcamos es que en estos 3 personajes, en Lázaro, en María y en Marta,
pues se reflejan características muy importantes que la iglesia debería de asumir, el creyente debería de asumir, y vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, en Lázaro podemos ver que hay una lámpara, hay un letrero grande en la vida de Lázaro, en la imagen de Lázaro. Ese letrero, esa imagen dice: Lázaro, nueva vida. El Señor Jesucristo nos ofrece nueva vida. A Lázaro le resucitó. Entonces aquí tenemos que, cuando hablamos de vida, el hombre tiene una vida terrenal, una vida limitada, una vida que tarde que temprano dejará de funcionar, una vida que, siendo natural, se concentra solamente en lo material. Pero por eso fue que el Señor Jesucristo, todo esto de comprometernos, de concentrarnos solamente en lo natural, pues viene también del pecado original, porque nuestros antepasados, pues Adán y Eva, prefirieron el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que el árbol de la vida. Entonces ellos prefirieron seguir sus propios caminos y en lugar de ser dirigidos por nuestro Señor. Entonces el hombre, su vida la basa en lo material. Pero cuando abrimos nuestro corazón al Señor y escuchamos el mensaje y nos damos cuenta de la generosidad, el grande amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, entonces entendemos que hay una vida espiritual. El hombre en sus primeros años tiene una doble vida. Tiene el espíritu dentro de él y tiene también la vida física. Pero llega el momento en que el hombre es confrontado a su realidad, es confrontado y se le da la opción de caminar con Jesús. Ya has probado la vida, ya has probado tus fuerzas y ya has probado que la gracia de Dios es contigo. Entonces, ¿tú quieres caminar solo? Tú vas a terminar solo. Vas a quedar separado. O sea, muerte significa separación. Si tú quieres caminar solo, vas a quedar solo. Vas a estar separado de tu alma, de tu espíritu, porque les estarás matando. Esa es la separación, esa es la muerte, la separación. Porque la muerte espiritual es igual a no vivir en el espíritu. Entonces nosotros debemos de vivir en el espíritu y no conformarnos a la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Dice también en Romanos que hemos de vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. Hemos de morir, hemos de decidir si vivimos conforme al espíritu. Ahora bien, si nosotros decidimos vivir conforme al espíritu, entonces ya no nos vamos a preocupar por la carne. Ya no nos vamos a preocupar por la carne, porque mayor es el que está con nosotros, esto es Dios. Y la vida espiritual significa vida eterna. Entonces, todo esto es bien importante. Lázaro es nueva vida. En segundo lugar tenemos a María. Y en tercer lugar tenemos a Marta. Pero vamos a poner el énfasis en Marta y la vamos a poner en segundo lugar. Porque Marta, en el buen sentido de la palabra, se refiere al servicio. Marta está preocupada por todos y está preocupada por todo. La actividad, que todo funcione bien. Pero Marta, la Marta que vemos aquí en este pasaje, pues es una muchacha que está concentrada en lo material. Entonces nosotros debemos de unir la imagen de Marta como el servicio, pero el servicio a Dios, el servicio al Señor.
Nosotros tenemos nueva vida, hemos de servir. Y ahora sí, María es la que más gana en esta historia, porque ella es como un vigilante. No sé cómo tú te veas, yo me veo como un vigilante. Alguien que está atento a lo que está a nuestro alrededor, pero en la guerra espiritual. Alguien que está percibiendo las entidades, alguien que está viendo las necesidades espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, dice Pablo ahí en Efesios 6. Entonces, Marta está afanada en los quehaceres, en el servicio, pero María está adorando, está peleando la guerra espiritual, está luchando contra las fortalezas. En este caso la miramos adorando al Señor. Entonces nosotros hemos de ser adoradores, hemos de ser serviciales y hemos de enfocarnos en la nueva vida que el Señor Jesucristo nos ha dado. Pues bueno, después de esta ligera introducción vamos al tema. Juan capítulo 11, verso 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. En el verso 2 nos dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto lo vemos en el capítulo 12, enseguida de esta historia. El verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. El Señor Jesucristo quiere dar a entender que Él está pensando, Él sabe que el problema que está sucediendo a Lázaro, que la gente lo está viendo como un problema, Él sabe que Él va a morir físicamente, se va a separar de su espíritu, se va a separar de su carne. Su espíritu se va a ir a la gloria de Dios y se va a gozar en la presencia de Dios. Por eso Él está en paz. Le quiere dar una tranquilidad. En el verso 5, sigue la historia y dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mucha gente diría, bueno, y pues, ¿por qué se quedó si los mensajeros esperan que él se vaya? ¿Cómo? O sea, él ama a estos muchachos, a María, a Lázaro, a Marta, y está enfermo y sabe que se va a morir. ¿Por qué se va a quedar 2 días más? De seguro, pues es obvio que cuando llegue, pues se va a estar muerto. Aquí la situación, el por qué se quedó el Señor Jesucristo 2 días más. Esto es con motivo, si estudiáramos por ahí costumbres judías y cosas de esas, nos daríamos cuenta. Según las costumbres judías, ellos tenían la idea de que cuando una persona muere, el alma de esa persona ronda por 2 días. Entonces, de un momento a otro, esa persona puede revivir. El Señor Jesucristo Él estaba teniendo en sus planes, en sus propósitos, este capítulo, este episodio en la vida de Lázaro. A lo mejor parecería egoísta, pero era muy importante porque era parte de su ministerio. Había una gran enseñanza que teníamos nosotros hoy día y en las otras generaciones que aprender. Era un milagro, algo que el hombre no puede hacer, son los milagros.
El Señor Jesucristo permitió en la palabra que se registraran 3 episodios, tres ocasiones de resurrección. La primera de ellas la podemos ver allí en Lucas capítulo 7 y fue la más sencilla. Se refiere a la viuda de un pueblo que se llamaba Naín. Y pues el hijo, hagan de cuenta que esta resurrección es la intermedia. Ya llevaban a este muchacho, ya lo llevaban a sepultar. Probablemente tendría 1 o 2 días. No sabemos, pero no les sabría explicar con exactitud, pero dice que ya lo llevaban y todos iban llorando y nadie le dijo ni le reclamó, simplemente él iba pasando. Y el Señor les dijo, levántate, le dijo al muchacho, ni siquiera le llamó por su nombre, simplemente le dijo, levántate muchacho. Vamos a ver esta palabra ahí en Lucas 7 del 11 al 17. A ver, vayamos allá a Lucas 11, al cabo no es mucha palabra. Lucas 7 del 11 al 17. Lucas 7 del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El segundo episodio o más bien el primer episodio de resurrección, lo tenemos registrado ahí en Marcos capítulo 5, verso 39. Perdón, en el Marcos capítulo 5. En este capítulo del Evangelio de Marcos hay una historia preciosa sobre aquella mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había gastado todo, y ha habido tantas historias, alabanzas y algo precioso. Yo me gozo cuando viene a mi corazón la alabanza, si tan solo tocar el borde de tu manto, porque delante de ti ya conocemos la alabanza. La historia aquí es de que un principal de la sinagoga llamado Jairo tenía una hija que estaba enferma. Entonces él le dijo, maestro, mi hija está enferma, está agonizando. Entonces él le dijo, sí, voy a ir a visitarte. Y en el camino pues se le atravesó ese episodio de esta mujer. Más adelante la gente los seguidores los que trabajaban con Jairo le dijeron, ya no la molestes, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Entonces ahí es confrontada la fe de Jairo. Y más adelante vemos que la muchacha estaba en su cama, acababa de morir. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, Talita Cumi, ¿se acuerdan de esa palabra? Ella se levantó y trajo grande bendición. Entonces volvemos a la historia de Lázaro. Aquí en el versículo 7, nos quedamos en el 6,
Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Respondió Jesús, aquí hay una palabra preciosa. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Hemos de captar el mensaje. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En realidad, lo que la palabra nos está diciendo, el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos: el que anda conmigo no tropieza. Yo soy la luz del mundo. Leamos otra vez el versículo 9. Dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Aquí podríamos decir: respondió Jesús a sus 12 apóstoles. El que anda conmigo, o sea, el que anda de día, yo soy la luz. El que anda conmigo no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo, dijo. Entonces, aquí hay una enorme riqueza de palabra. En el verso 10 dice: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Esto es, el que rechaza el Evangelio, el que rechaza al Señor Jesucristo, el que rechaza la palabra, el que rechaza el amor de Dios. Ese siempre andará confundido. Confusión y angustia le seguirán todos los días de su vida. Verso 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando se refirió a la niña, ahí en Marcos 5:39, también se refirió al dormir. Él está hablando según lo que él sabe, lo que él conoce. Él mira la vida espiritual, él mira la vida física. La vida física y la vida espiritual tienen que estar unidas. Pero cuando la vida física se pierde, entonces hay una separación, a lo que nosotros llamamos muerte. Pero el que tiene vida espiritual nunca morirá. El hombre solamente va a vivir una vez, va a morir a la vida espiritual y va a morir otra vez a la vida física. Va a morir 2 veces. Pero el que recibe a Jesucristo, el que recibe al Señor de la gloria, el que recibe la vida, no volverá a morir. Gloria al Señor. En el verso 12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, o sea, en el idioma de ellos, para que me entiendan: Lázaro está muerto. Verso 15, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. No entendían el tema espiritual. Cuando alguien no entiende lo que se está hablando, es muy dado a bromear. Es lo que se está viendo aquí con Tomás, pero bueno. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta estaba preocupada por todos y por todo. Ella supo
Ella estaba despierta, estaba movida, estaba inquieta. Supo que venía Jesús, salió corriendo. Marta estaba triste, estaba adorando, estaba metida en el tema espiritual. Estaba seria, estaba tranquila, estaba confundida, tratando de razonar. Marta estaba confundida, estaba inquieta. Salió corriendo, dice el versículo 20, y Marta dijo a Jesús, lo encontró por ahí, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta frase pudiera haber sido un reclamo, pero a la vez ella estaba dando fe de una posible fe. Ella está mostrando que ella sabe que nuestro Señor Jesucristo tenía poder, el Hijo de Dios tiene poder. Si no te hubieras ido, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque cuando hubiera sido el momento más crítico, el Señor Jesucristo hubiera puesto sus manos o simplemente hubiera dado la palabra. Ella quería que su hermano siguiera vivo. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Normalmente los cristianos que están medio confundidos, que no están firmes, pues dan muestras de tener fe y dicen: no, yo sí creo en Dios. No, sí, también leo la palabra. Pero no tienen solidez, no tienen fortaleza espiritual. Eso es lo que refleja aquí la vida de Marta. Tiene una fe débil. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y esto de su fe débil lo vemos enseguida, el verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. El Señor Jesucristo le está dando le está afirmando, Él se va a levantar. Y Marta, pues, con su esperanza perdida, pues le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Primero, en el verso 22, ella está mostrando una fe. Está diciendo: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El Señor le está diciendo: sí, Él va a resucitar. Y ella dice: no, yo sé que sí, Él va a resucitar en el día postrero. O sea, ya se murió, ya tiene 4 días, ya nada se puede hacer. Y ella mantiene esta actitud de desesperanza. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesucristo insiste en darle esperanza. Él siempre, cuando nosotros nos caemos, Él viene a nuestro socorro y nos anima. Pero nosotros nos dejamos llevar por nuestro mal carácter, por nuestro genio, en lugar de doblar rodilla, en lugar de decirle: Señor, ayúdame. Nosotros rompemos todo lo que se nos atraviesa. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le está diciendo a Marta. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí volvemos a hacer énfasis en lo que hemos estado viendo. Cuando el hombre muere a la carne, vive al espíritu. Y entonces, en vida de la carne, hay cuando el hombre está vivo
y trabaja más para el espíritu, entonces hay un vínculo. La carne, el hombre se goza y es instrumento de Dios para derribar las fortalezas y para convertir a los incrédulos, y es ejemplo de los creyentes, y va de gloria en gloria y de victoria en victoria y gozándose en la presencia de Dios. Y cuando de repente se acaba todo, el cuerpo deja de funcionar, él brinca a la presencia de Dios. Y es lo que pasó con Lázaro. Lázaro estaba gozándose en la presencia de Dios, porque Lázaro era un instrumento de Dios. En toda la Escritura no hemos visto que Lázaro hable nada. Seguramente Lázaro hacía muchas otras cosas. La gente le amaba. La gente estaba ahí porque amaba a la familia de Betania. Entonces Lázaro seguramente era un hombre muy importante. Tal vez muy callado, pero hablaban más sus obras, sus hechos. ¿Cuántos de ustedes nos podemos identificar con Lázaro? ¿Cuántas Martas, cuántas Marías? Verso 27, le dijo, estamos hablando de Marta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero esta fe de nada le está sirviendo en este momento, en este terrible momento de angustia. Es cuando más la presencia de Dios debe de estar en nuestro corazón. Cuando más problemas tengas, no te dejes envolver por los lazos que te quieren separar de la gloria de Dios. Cuando esté más fuerte la batalla, más tienes que confiar. El Señor Jesucristo te dice, yo soy la resurrección y la vida espiritual. El que vive, el que permanece en mí, el que cree en mí, no morirá eternamente, porque eternidad significa espiritualidad. El que vive en el Espíritu no morirá. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. Estamos hablando todavía de Marta. Pues ya lo dejó y se fue y llamó a su hermana Marta, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Verso 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Seguramente algún árbol, algún lugar antes de la aldea. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Ya habíamos escuchado esto por parte de Marta. Marta le dijo esto mismo ahí en el versículo 21, pues eran hermanas. Y la incredulidad también se pega. Tengamos cuidado. Las malas compañías corrompen el espíritu, por eso dice la palabra. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. El versículo 35 es el versículo más grande en toda la Escritura. ¿Por qué decimos que es el más grande? Porque estamos viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, conmovido, llorando. Mucha gente dice que el Señor Jesucristo no se puede compadecer de nosotros, pero claro que se puede compadecer de nosotros porque Él vivió en nuestra carne. Él sufrió nuestros padecimientos. Él tuvo a sus hermanos. Él estuvo confrontándose con la muerte, con muchas cosas. En este caso, Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos: mira, cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí tenemos la imagen de los incrédulos, tanta gente que está echando a perder su vida, rechazando a Jesús, juzgando al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Lo están juzgando, lo están poniendo en un banquito de acusados. ¿Quién se cree en esas personas? Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Miedo les habría de dar estar en esa posición. A Dios no le podemos juzgar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Mucha gente de estas hay en la actualidad. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos? Ellos se dieron cuenta que Jesús realmente estaba haciendo lo que nadie podía hacer: milagros. Dios estaba con nosotros. El Cristo, el Hijo de Dios, estaba haciendo milagros para que la gente creyera, pero no era ese principalmente su propósito. Mas sin embargo Él lo hacía porque se compadecía de la gente. Tenemos ya ya casi vamos a terminar. El verso 35, la resurrección. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Otra vez viene la incredulidad. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ella tal vez pensó: bueno, pues lo quiere ver por última vez, no pudo venir, pues ya, ni modo, pues ya déjalo, ya se murió. La incredulidad endurece, mata la esperanza. No seamos incrédulos, creamos en el Señor. Es lo mejor, es la bendición más grande que el hombre puede tener: creer, abrir su corazón al Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él. ¿Cuántos han endurecido su corazón y le han cerrado la puerta y han dejado atrás al Rey de Reyes, al que le ama, al que le quiere bendecir? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí en el versículo 28, el Señor Jesucristo le está diciendo: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole el secreto. Bueno, creo que me equivoqué de la parte escritural, pero hay en esta misma episodio, el Señor Jesucristo le está diciendo en el versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo el Señor. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 39, Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede. Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. El Señor Jesucristo, Él pudo haber quitado la piedra, con muchos a veces que todo queremos abarcar, queremos quedarnos con toda la gloria. Él reparte. Él hace lo suyo y deja que los demás también hagan. Él no quiere gente perezosa. Él hace lo suyo. Lo que el hombre no puede hacer, Él lo hace, pero el hombre tiene que hacer lo que pueda hacer. Y lo más importante, Él no se da gloria a sí mismo, sino nos está enseñando a darle la gloria al Padre. Él dice, antes de decirle a Lázaro que se levante, Él le da la gloria a Dios. Dice: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Estamos confiando que Dios nos oye? Cuando estamos en comunión, ¿nosotros confiamos que Dios nos oye? ¿Tu fe es fuerte? Tienes que decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenle ir. Dios responde: nosotros también podemos hacer lo que nos compete, lo que nos corresponde. También ahí él pudo ver, él amaba al Señor, a Lázaro. Él pudo haber ido corriendo y desatarlo, pero no. Él dijo a la gente que lo hiciera para que ellos también fueran parte, para que vieran que no era un cuento, no era una ilusión, era una realidad. Lázaro, que había perdido la gente ya había perdido toda esperanza, él había resucitado por el poder de Dios. Dios es la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo es la resurrección. Él nos da vida. Tenemos aquí, ya para terminar, es importante que reflexionemos. En esta multitud de gente había dos tipos de personas: los prudentes y los que no son prudentes. Tenemos un pasaje allí en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, del verso 20 al 24. Y dice esta palabra: Ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama demora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Tenemos que los prudentes se gozan, tienen paz. La prudencia nos produce gozo, nos da seguridad. Nuestro Señor Jesucristo nos da seguridad. Él es nuestro Dios justo. Dice el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Por otro lado, verso 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron que Jesús había hecho. Estos que fueron a los fariseos no se confunden con los primeros, con los que se gozaron, con los que creyeron en Jesús, sino que estos fueron con el chisme. El chisme no entra a la iglesia. Los prudentes, los imprudentes están confundidos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos seguros del poder, de la misericordia, del amor, de la gracia, de la realidad de nuestro Dios? ¿Estamos convencidos de que nuestro Dios es Rey de reyes, Señor de señores, es creador de todo, es nuestro amado Padre Celestial, es quien pelea nuestras batallas, es quien se preocupa por nosotros, es quien tiene un plan para nosotros, es quien tiene una morada para nosotros en el reino? ¿Estamos seguros que Él nos ama o estamos confundidos? El que está confundido perecerá, pero el que está seguro tendrá victoria. El que está seguro tiene vida eterna y no vendrá a condenación.
Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque en ti somos fuertes. En ti somos victoriosos. Nada temeremos, Dios. Nada temeremos de lo que pueda pasar en el mundo, porque tú eres nuestra vida. Eres lo mayor, eres nuestro mayor anhelo. Nuestros ojos están puestos en ti. Tú tienes el control de nuestras vidas. Te damos gracias porque nuestra vida está reposando en ti. Nuestra esperanza está en ti. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, tú eres nuestro guerrero, tú eres nuestro estandarte, nuestra bandera. Tú eres nuestro buen pastor. Tú nos guías y nos llevas por caminos de justicia y de paz. Nuestros cuerpos son vulnerables, son débiles, pero nuestro corazón, nuestro espíritu, se goza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias por tu protección, por tu cuidado, porque nos amas y tienes todo bajo control. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén.